Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Génesis capítulo 25, versículo 19 al 26. Vamos a leer todos unánimes juntos. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oyó Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, que esa palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. El propósito de la palabra es que nosotros tengamos la vida espiritual, conociendo la voluntad de Dios, y que conociendo esa voluntad de Dios comencemos a andar en ese camino nuevo que Él ha establecido a través del pacto en su sangre. Clamemos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Estamos reunidos en tu nombre, Padre Celestial. Gracias porque nosotros podemos, Señor, venir confiadamente delante de tu presencia y clamar para que el velo de nuestro entendimiento sea quitado, Señor. Para que, Señor, todo lo que cega, Señor, nuestros ojos espirituales, todo lo que tapa nuestros oídos espirituales sea quitado. Y que nosotros por fin entendamos. Que los ojos sean alumbrados con Cristo, Señor, y que nosotros podamos experimentar toda la gracia que hay derramada en el pacto nuevo por medio de la sangre de Jesús. Y es que nosotros podemos llamarte Padre nuestro. Entonces, que todo ese poder de la palabra, Señor, sea en nosotros para que andemos la vida de fe en victoria, Señor. Guárdanos del mal siempre, Padre Celestial. Derrama de tu Espíritu en esta hora, Señor. Unge mis labios, dame la sabiduría de la palabra, el conocimiento de la palabra y el poder de la palabra, Señor. Que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha. Y derrama de tu gracia en esta hora. Gracias, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Nosotros el tercer domingo del mes estudiamos un asunto, o a través de la palabra vemos un asunto que se llama cómo rendir el culto. Y es que este es el momento más alto en la vida de fe. El culto es el momento más alto en la vida de fe. Si nosotros pudiéramos entender todo lo que espiritualmente está ocurriendo en nosotros como congregación, usted debe entender que las promesas del Señor no son para un hombre, sino que son para la iglesia. Usted debe saber que las puertas del Hades no prevalecerán sobre un hombre, sino sobre la iglesia. Usted debe saber que cuando Pablo estaba persiguiendo a unas personas, Jesús se presentó delante de él diciendo: ¿por qué me persigues? Porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Usted debe saber que dice la Biblia en 1 Corintios que nosotros, que somos miembros los unos de los otros, edificio de Dios, labranza de Dios, piedras vivas edificadas sobre el fundamento de los apóstoles, somos la casa espiritual de Dios. Y que por eso el templo de Dios no puede ser destruido. Dice la Biblia que nosotros somos miembros los unos de los otros y que cada miembro, aún el más pequeño, es importante para todo el cuerpo. Y todos los miembros se sirven los unos a los otros. Dice en el libro de Romanos que cada miembro del cuerpo pone su don que Dios le ha dado para que el cuerpo sea fortalecido. Y en Pedro está diciendo que cada uno, por favor, no guarde su don, sino que por favor lo entregue a la iglesia. Porque el Señor nos va a demandar, cuando Él vuelva, de lo que nosotros hemos hecho con el don que Él nos ha entregado para servirle a los santos, para servirle a su reino y para hacer la obra. Es la responsabilidad nuestra como la iglesia, como el cuerpo. Cuando nosotros hablamos de la iglesia,
no estamos hablando de un edificio. Cuando estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de una institución. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la congregación de los santos que se reúnen en el nombre de Jesús. Por eso donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Él en medio de ellos. Así sea en Medellín, que están 2 o 3 reunidos, así sea en Holanda, así sea en Italia, como están esta mañana, así sea en Laos, pues el consejo para Joana Jiménez es que tiene que conseguir 2 o 3 personas para congregarse en el nombre de Jesús. El consejo para Diego es que tiene que conseguir 2 o 3 personas para reunirse en el nombre de Jesús. El consejo para Noelia es que tiene que conseguir 2 o 3. El consejo para Doris, ¿sí? Porque donde están 2 o 3, fíjese que no dijo donde esté cada uno por allá. No. Porque la iglesia es la congregación de los santos. Por eso es el cuerpo. Cuando nosotros partimos el pan, dijo, este pan es mi cuerpo. Cuando nosotros partimos el pan es la iglesia que sale por esa puerta. Y cuando volvemos a pasar el pan, a reunir el pan, a meterlo en el horno y a ponerlo, es la iglesia que se reúne. No sé si se acuerda cuando pequeñito alguna vez jugó con mercurio. ¿Sí? ¿Alguna vez jugó con mercurio? Pues, entonces uno agarra una bola de mercurio y le pega. Entonces salen todas las pepitas por allá volando. Y entonces uno después empieza a juntarlas, ¿no? Y el chiste es que uno va juntando y cuando se encuentra una pepita con otra, se une, ¿no? Entonces y se encuentra con otra y se une, ¿no? Y siguen juntando hasta que queda otra vez una sola pepa. Y entonces el malvado otra vez le pega y vuelven y se esparcen y entonces otra vez a recogerlas. Ese es el juego que hace uno. Pues así es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos como esas pepitas que salen, predicamos la palabra, llevamos a la gente a la vida, la traemos a la iglesia, nos congregamos en el nombre de Jesús y otra vez partimos el pan de nuevo. O somos como los hisopos, no como los isótopos radioactivos, ¿no? Sino como los hisopos. Los hisopos eran unas ramas que sumergían dentro de la sangre del cordero y la esparcían sobre el pueblo. Esas ramas somos nosotros, los que estamos llevando la sangre de Jesús fuera de esas puertas, ¿sí? Entonces hemos de cumplir ese propósito porque ese es el culto. El culto es entender el propósito de Dios. Entonces mucha gente lleva la vida de fe contraria, en reversa, porque no está entendiendo el Evangelio. Y está confundiendo el Evangelio con el primer pacto, con el Antiguo Testamento. Entonces no tiene algo que hablábamos ayer en la clase, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hoy vamos a aprender de Dios, que Dios es misericordioso, teniendo en cuenta acerca de rendir el culto. Miren conmigo Deuteronomio capítulo 4, versículo 26 en adelante. Está hablando Moisés al pueblo de Israel de parte de Dios. Y está hablando al pueblo de Israel después de que ha pasado 40 años en el desierto. Usted sabe todas las vicisitudes que pasaron en los 40 años en el desierto, ¿no? Eso fue el peregrinar bien duro. No solamente para el pueblo de Israel, para el pobre Moisés, quien al final ni siquiera entró en la tierra prometida porque se dejó sacar la piedra del pueblo. Y también para Dios, porque el pueblo probó a Dios. Entonces, cuando ya están finalizando, cerca a la tierra prometida, Moisés vuelve a escribir el libro de la ley, a recordar lo que ya había dado en Éxodo, Levítico, en Números. Entonces recopila ya muy ordenadamente la ley en Deuteronomio. Deuteronomio es una presentación sistemática de todo lo que había escrito Moisés en Génesis, Éxodo, Levítico y Número en cuanto a la ley de Dios. Por eso están ordenados. Algunos teólogos malvados, usted tiene que entender la maldad. Cuando yo digo eso no es por molestar. Hay un plan sistemático por parte de unos para desmentir y negar las Escrituras. Y ese plan no es de ahora, ese plan está montado desde el siglo XVIII. Entonces unos, usted lee sobre Bullman, bueno, Bullman ya es del siglo XX, pero lee sobre Dibelius, y lee sobre Reimarus, y lee sobre Baltasar. Son teólogos que se empeñaron en crear una hipótesis que negara que la Biblia era verdad. Además, una hipótesis muy bien jalada, eso sí hay que reconocerles, ¿no? Pero algo particular, yo le preguntaba a los profesores de teología, profesor, ¿y por qué todos esos que están nombrando, Baltasar
y Rainerus y el otro que dije ahorita, Dibelius, son judíos. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Y entonces, estamos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 41. Si usted está circuncidado, por favor, perdóneme, ¿no? Pero tengo que hablar lo que dice la Biblia. Sí, ¿no? ¿Es verdad? Si usted tiene descendencia judía, pues perdóneme, pues yo voy a hablar lo que dice la Biblia, ¿no? Ay, no volví a la iglesia, ¿por qué? Porque el pastor habló contra los judíos. Pues no, yo no hablo contra los judíos. La Biblia está hablando que ese corazón, el corazón de los que Dios eligió, entienda eso. Eso es lo que vamos a ver hoy. Porque Jacob significa, Jacob le transforma el nombre en Israel. ¿Sabe qué significa Israel? El que pelea con Dios. Ay, ese nombre de bendición. Pues de bendición para nosotros, de bendición para los gentiles. Lo entenderemos hoy, espero. Pero no es el nombre de bendición para el pueblo de Israel. Ellos son vasos de ira. Wow, vasos de ira. Sí, no todos, pero son vasos de ira. Lo vamos a leer también en la Biblia. No se preocupe que hoy todas las sandeces que diga no las manipularé, sino las sacaré de la Escritura, ¿no? Pero entienda usted cómo está escrita la Biblia y cómo es el plan que Dios ha establecido en su soberanía. Entonces a este pueblo de Israel que ha salido de Jacob, ¿se acuerdan qué significa Jacob? Engañador, ladrón, usurpador, el que toma por el calcañal. Ya sabe de dónde salió porque acabamos de leer la porción, no me lo inventé yo, ¿no? No era que estaba creando una excusa, sino que Jacob es el que toma por el calcañal. Porque él quería quedarse con la primogenitura del hermano desde el vientre de su madre. Imagínense, yo amo a Jacob. Luchar uno por la primogenitura, pero es que la primogenitura no eran las herencias, no era el dinero, no era el territorio, ¿era qué? La bendición. La bendición, por eso la prédica de hoy se llama Luche por la bendición. Y vamos a estar durante unos meses viendo acerca de Jacob, porque la historia continúa ahí en la escritura, viendo acerca de cómo rendir el culto. Entonces le está escribiendo Dios al pueblo de Israel que ha estado 40 años en el desierto, que ha pasado todas las vicisitudes, al cual Moisés no va a entrar a la tierra prometida por culpa de ellos, les está escribiendo el Deuteronomio. Y muchos dicen que como el Deuteronomio está ordenado, por eso llegué a hablar de los judíos, que como el Deuteronomio está tan ordenado, entonces el Deuteronomio no fue escrito por Moisés, sino que es otro autor. Y que en Génesis hay otros autores, no uno, varios. Porque como Génesis 1 y Génesis 2 no coinciden, entonces que debe ser que dos diferentes. Y entonces que realmente como hay diferentes nombres de Dios, debe ser que cada pedacito que tiene un nombre fue escrito por un grupo diferente. No, ahora ya no por autor, por grupo. Entonces hay eloístas, yavistas, deuteronomistas y sacerdotales. Les estoy contando un poco de lo que enseñan en la academia, ¿no? Entonces que realmente el Antiguo Testamento es una mentira elaborada por un grupo de sacerdotes y editada para que el pueblo de Israel tenga su valía como pueblo, pero que no es la palabra dada por Dios. Estoy ahorrando 8 semestres de la universidad que ya me están sabiendo a callo. Entienda lo que están enseñando. Ojo, no solamente en la teología de la Universidad Católica, es la misma teología de los institutos protestantes. Por eso nosotros no somos protestantes, nosotros no somos bautistas, nosotros no somos pentecostales, nosotros no somos bauticostales, nosotros somos cristianos. Y Dios nos ayude para ser buenos cristianos y permanecer en la palabra. Dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 26, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella, no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Miren la promesa de Dios. No han entrado a la tierra prometida y le dicen, ¿sabe qué es su mercedes? Ustedes no van a permanecer mucho tiempo en ella. Ojo, esto está siendo escrito 1600 años antes de Cristo, o sea, 3615 años, se supone, según nuestro calendario, antes de nosotros. Ustedes no van a permanecer en esa tierra mucho tiempo. Y después les dice, y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a los cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen.
Mire esta profecía, 1600 años antes. ¿Cuándo fue deportado el pueblo de Israel? Bueno, varias deportaciones, pero entre una de las deportaciones, en el año 750 antes de Cristo, los reinos del norte son deportados a Asiria. Es que ellos dicen, no, es que esto fue escrito después, estas profecías fueron escritas después, son scriptus post eventum. Se sabe, hay que decirlo en latín para que suene con mucha autoridad. O sea, claro, yo digo, ay, el domingo van a poner flores amarillas en la iglesia. Pues eso ya no sirve, porque ya las vi. Entonces ellos dicen que esas profecías son mentirosas, que es que fueron escritas después de la deportación a Babilonia. Porque no solamente los del reino del norte fueron deportados a Asiria, sino que los del reino del sur, Judá y Benjamín, fueron deportados a Babilonia 500 años después. O sea que la profecía está siendo dada 900 años antes o 1100 años antes de que iban a ser deportados a otras naciones. Pero es que no solamente Israel fue deportado ahí, sino que en el año 70 después de Jesús, el imperio romano arrasó la nación de Israel y ellos fueron deportados a todos los confines de la tierra. Perdón, años antes, en el año 350 antes de Cristo, los griegos, los Ptolomeos, cogieron y deportaron a todos los judíos también. Es que es la historia de Israel, pero entonces ¿cómo hacen para cuadrar las profecías amañadas, según los teólogos, que se cumplen sistemáticamente? Porque en el año 70 fueron deportados los judíos a todas las naciones, cumpliendo la profecía. Y cada vez que trataban de volver, volvían y los deportaban. Lea la historia de Israel. El pueblo sin tierra, aunque Dios les dio la tierra, y que siempre ha permanecido en ellos. Pero así está escrito. Impresionante, ¿no? Como se cumple la palabra de Dios, que el hombre trata sistemáticamente de negar. Dice, cuando tuvieres, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es, Jehová tu Dios no te dejará ni destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. ¿Por qué pregunta ahora si en los tiempos pasados que ha sido así antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo a otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa o se haya oído otra como ella? Entonces la promesa que le dio Israel también, mire, cada vez que ustedes se vuelvan a Dios, Dios los va a volver a ¿qué? A restituir. Y entonces también usted puede leer todas las veces que Dios ha cumplido su mandamiento. Pero este mandamiento no se cumplió en el año de 1947. Usted sabe, en el año de 1947 nació la nación de Israel. Imagínense, acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial. Y Hitler sistemáticamente ha asesinado a más de 6 millones de judíos con el beneplácito de toda la comunidad internacional. Todo el mundo fue cómplice del asesinato de los judíos. No fueron solamente los alemanes, porque el Papa fue y bendijo las tropas alemanas, y el Papa mismo fue y bendijo a Benito Mussolini porque le devolvió los estados papales. Y Estados Unidos guardó silencio, y Inglaterra se hicieron los locos y voltearon la cara, y durante ese tiempo nadie hablaba del asesinato de los judíos. No solamente eso, cuando vencieron los aliados en la Segunda Guerra Mundial, dejaron a los judíos confinados en los campos de concentración para que murieran de hambre. ¿Qué hace uno cuando la situación está difícil? Cuando uno tiene hambre y no tiene con qué comer, ¿uno qué piensa primero? ¿Y los hijos de qué van a comer? Entonces las parejas dicen, no vayamos a tener más hijos porque la cosa está grave. Y de pronto si hay uno en camino hasta lo matan, ¿no? Porque como la cosa está grave, ¿cómo lo vamos a sostener? ¿Qué hicieron los judíos? Empezaron a casarse en los campos de concentración y a tener hijos como conejos. Y entonces se formó un problema de salud pública y un problema ya, la cosa se volvió mundial y todo el mundo empezó a decir, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no dejan salir a los judíos de los campos de concentración si ya pasó la guerra? ¿Y qué pasa? Inglaterra haciéndose los locos.
Inglaterra bloqueó el mar Mediterráneo para que no llegaran en barcos, pues se fueron en chalupas, en barquitas, a pie, a caballo. De todo el mundo vinieron judíos y formaron el Estado de Israel cuando no tenían ni ejército, ni dinero, ni medios. Porque Dios había prometido que en un día nacería el Estado de Israel. Es la palabra de Dios que se cumple indefectiblemente. Pero la profecía sobre Israel continúa. Israel tendrá que venderse al anticristo. Y el anticristo quebrará el pacto con los judíos. Y vuelva a quebrar el pacto con los judíos cuando los traicione. Entonces, todo Israel se volverá a Dios, a Jesús. Ahí llegó el fin. Para que usted sepa un poco cómo van a pasar las cosas, ¿no? No se preocupe. ¡Ay, el petróleo subió! ¡Ay, el petróleo bajó! ¿Por qué? ¿Por qué todo ese cuento del petróleo? Por culpa de Israel. Por culpa de todo el lío del Medio Oriente y toda... ¡Ay, el ISIS! ¡Ay, los palestinos! ¡Ay, Rusia! ¡Gog y Magog! ¡Ay, China! ¡Ay! Y nosotros estamos preocupados a ver si el vecino se lavó los calzoncillos, ¿no? Porque no entendemos qué. El plan eterno de Dios. No podemos ver que el asunto no es que una señora esté embarazada de mellizos o de gemelos, sino que el asunto es que Dios tiene establecido un plan eterno y usará al hombre para ese plan. Dice después, ¿por qué pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de a ti, desde aquel día que creó Dios al hombre, estoy leyendo el versículo 32 sobre la tierra, si desde un extremo del cielo hasta el otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa? ¿O se ha oído otra como ella? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablado en medio del fuego como tú lo has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros, con guerra, con mano poderosa y brazo extendido, y ha hecho aterradores como todo lo que Dios hizo con vosotros, Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia grandes naciones, más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Imagínense, ¿no? Le está diciendo a este pueblo de Israel, mire, ¿ha habido otras señales entre los pueblos? ¿Acaso ustedes saben de la historia de otro pueblo en el que era un clan, era un grupo de tribu, era una tribu del desierto? Y esa tribu, la historia de José, entra en Egipto. Y en Egipto, entonces Dios los multiplica. Y en Egipto, cuando los tienen como esclavos, porque así había dado la profecía a Abraham, que 400 años servirían como esclavos. En medio del Nilo, en Egipto, hay una piedra que se trataron de robar los judíos. Entonces llegaron a ese pueblo, porque es un pueblo de pescadores, una aldea nubia, y entonces los emborracharon, hicieron un after party y trajeron a un DJ famoso y le repartieron trago a todo el pueblo. Y mientras tanto los arqueólogos judíos estaban robándose la piedra, la partieron y la cortaron, pero no, se dieron cuenta, entonces les tocó salir corriendo y ahí está la piedra partida y medio cortada. ¿Por qué es tan importante esa piedra? Porque ese es el único registro arqueológico en donde aparece el nombre de José, que después de un hambre de 7 años sacó al pueblo y lo bendijo con un programa de gobierno. Eso está escrito en las piedras. Ustedes saben que si los hombres no hablan, no se preocupen, las piedras hablan. Ahí está escrito, por eso es tan importante para los judíos esa piedra, pero no se la pudieron robar. Pero está abandonada por allá en una islita, eso es una basura. Y uno va, pues porque conocimos al barquero Nubio, fue que fuimos y conocimos la piedra, ¿no? Ahí ve las fotos. Ahí estaba paseando, pues sí. Bueno, estaba tomando un curso de arqueología bíblica. Deuteronomio capítulo 4, versículo
Estamos leyendo, yo por ponerme a pelear me enredo. Entonces estamos leyendo que Él les dice, mire, dígame si un Dios más poderoso ha hecho eso que fue hecho entre ustedes. Y eso es hecho para que ustedes se acuerden que Dios es Dios. Hoy en día, los judíos celebran todavía la Pascua. Es la fiesta nacional y familiar de los judíos. Porque ese día ellos dicen, ese día nació el pueblo de Israel. No nació la nación ya nace más tarde cuando entran en la tierra prometida, pero ahora son el pueblo de Israel. Pero aunque celebran la Pascua, desconocen al Dios de la Pascua. Y desconocen que el cumplimiento de la Pascua es ¿quién? Jesús. Y desconocen toda la escritura de la Biblia. ¿Ustedes sabían que el tercer templo ya fue edificado? Bueno, esto es contado por un profesor sionista, por el profesor que nos dio el seminario, ¿no? De algo tengo que desquitar el seminario. Y entonces el profesor sionista dijo, esos judíos ortodoxos, fanáticos, locos, que están peleando porque se vuelva a construir el tercer templo, usted sabe que eso es un lío, porque en ese templo está la mezquita dorada de los musulmanes. Entonces, todos los atentados, toda la guerra, todo lo que cuento que se da en Israel, es por culpa de esos judíos ortodoxos que se la pasan fregando a los musulmanes para poder tener el templo, el lugar del templo. Entonces, eso es una guerra, y entonces para el Estado de Israel eso es incómodo. Ellos no aman a los judíos ortodoxos, antes no los quieren, porque son los que les arman todo el rollo adentro, todo el problema. Porque el Estado de Israel, sionista, ya edificó el tercer templo, y el tercer templo lo edificó en el Museo de Jerusalén. En ese museo edificaron el templo del libro, y ellos dicen, este es nuestro tercer templo, porque nosotros subsistimos como Estado, como pueblo de Israel, es porque están las escrituras, pero no de Dios. Ellos no creen que las escrituras sean de Dios, sino las escrituras de nuestros antepasados, que escribieron los libros, y los libros están ahí. Entonces tienen un museo precioso, con un templo precioso para el libro, en donde están los manuscritos de los rollos del Mar Muerto. Aunque no creen en Dios, aunque no creen en la provisión de Dios, aunque no creen que sea Dios realmente que haya hecho todas estas cosas. Es duro, ¿no? No se preocupe, ya el tercer templo fue levantado. Está esperando la construcción del tercer templo, ya fue levantado para los sionistas. Y ese es el lugar del templo del libro. Pero no creen en el autor del libro. Al contrario, desde 1800 han conspirado para poder hacer una teoría en la cual se niegue que la Biblia es la verdad. Pero las profecías están demostrando que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que la palabra se cumple. Y que siempre Dios va a ser ¿qué? Misericordioso, dice el versículo 31, porque Dios misericordioso es, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará de ¿qué? Del pacto que les juró a tus padres. Y si el pacto que Él hizo con Israel, que es el primer pacto, yo seré a ustedes por Dios, ustedes me serán a mí por pueblo, yo seré su rey, ustedes serán mi siervo. Si ese pacto se está cumpliendo hasta el día de hoy, imagínense cuánto más el nuevo pacto establecido sobre la sangre de su Hijo Jesucristo, en el cual Él prometió, yo seré a ustedes por padre y ustedes me serán a mí por hijos, y nunca más me acordaré de sus pecados, y escribiré mis leyes en su corazón, y ninguno dirá, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Me pican los dedos a veces por escribir libros. No puedo escribir libros, no, porque ya tenemos el libro, ¿para qué más libros? Pero me encantaría escribir un libro que se llamara La teología del Padre Nuestro. Porque si la iglesia entendiera la autoridad, el poder y la libertad gloriosa que tienen los hijos de Dios al poder llamar a Dios Padre Nuestro por el pacto que Él estableció, por su propia voluntad, no por nuestras obras de justicia, sino por la obra de su Hijo, la iglesia sería tremenda y Satanás estaría temblando y las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. No es que Satanás está atacando a la iglesia, es que es la iglesia la que entra en el hombre fuerte que ya fue atado y deshace los bienes de él.
Ay, la iglesia está siendo atacada. No, es un bambico y que está molestando. ¿No es que Satanás no es nadie? ¿No es nada ante Dios? ¿No ve que es la iglesia la que tiene que deshacer las obras del diablo? ¿No es el diablo fregando a la iglesia? Pero como no entendemos. Ayer hablábamos de la comiquita del coyote y el correcaminos. Alta teología, ¿no? Usted se pierde en el seminario y eso es alta teología. Porque usted ha visto que el pobre coyote tiene encima una nube que llueve y le caen rayos. Y él camina y ¿qué? Y la nube es detrás de él. Y él vive al lado, el correcaminos ahí, fresco, ¿no? Muchos cristianos están viviendo así la vida de fe. Apaleados, sometidos, destruidos, aporreados, porque no han entendido su posición en Jesús. El pacto nuevo y eterno. Entonces, yo les he dicho, ¿no? Que son como la muñequita esa del aro, de la película del aro, que es con el pelo así sobre la cara y famélica. Y cree en Jesús, recibe el gozo del Señor. Y el familiar, ay, no, yo no quiero ser así. No, Dios te bendice. Y entre el otro, no, pero, ojo, no le estoy diciendo que la vida cristiana es pare de sufrir. Al contrario. ¿No ve que tenemos que luchar contra nosotros mismos, Jacob? ¿No ve que tenemos que luchar contra el hermano Esaú? ¿No ve que tenemos que luchar contra el pariente malvado, Labán? ¿No ve que tendremos que luchar contra todos los enemigos que nos rodean? Satanás y sus huestes. Pero dice la Escritura que aunque ande en el desierto o en valle de sombra de muerte o en lágrimas, Él lo convierte en fuentes de bendición. Y esa es la vida cristiana. ¿Quién lo convierte? ¿Dios? No, el que va caminando. ¿Por qué? Porque su corazón está en la justicia del Señor, no en su propia justicia. ¿Y por qué le están dando es en el camino del Señor, no en su propio camino? ¿Salmo qué? ¿Miguel? Miguel es el dueño de ese salmo. Salmo 84, leámoslo que es demasiado bueno. Yo me lo robé, yo soy Jacob, me lo robé. Le dije a Miguel, ese salmo es mío, me lo robo, túmbiles. Salmo 84, dice el versículo 5 y 6, ay, es bueno, y el 7, bueno. Bienaventurado el hombre, pero tiene que leer desde el versículo antes. Bueno, desde el 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, ya sabe cuál es la casa, ¿no? ¿Cuál es la casa? La iglesia. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Los perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están ¿qué? Tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irá de poder en poder. Verá a Dios. ¿Usted cree que cuando usted esté atravesando el valle de lágrimas van a llegar los hermanos a decirle pobrecito, pobrecito? No, antes le van a escupir y le van a clavar los ojos y le van a echar sal para que llore más. En Jehová se complacía, que lo libre él. Ay, su merced no conoce el corazón de... Uno pensaría, no, oiga, la persona está en la mala, pues vamos a fortalecerlo. No, antes eso es con más inquina, pero no importa. Si su corazón está en los caminos de Dios. Y si la fuerza no está en usted, si la fuerza está en ¿quién? En Él. Entonces ese valle de lágrimas se convertirá en ¿qué? En fuente de bendición. Esa es le acabo de contar el secreto de la vida de fe. No sea como el coyote, sea como el correcaminos. Sálgase de la nube, sálgase debajo de esa nube malvada. Empiece a creer la palabra de Dios. No es que empiece a creerse usted, no. Esto no estamos hablando aquí de confesión positiva. Estamos hablando de la palabra y del pacto. ¿Usted sabe la importancia de ese pacto? Yo seré a ustedes por padre y ustedes me serán a mí por hijos. Ay, no. Los que tienen hijos saben cómo es de incondicional ese pacto.
Claro, los hermanos iban a decir, no, papá, no más, échelo de la casa, no lo ayude. Como el hermano del hijo pródigo, ¿no? Y él dice, "Ay, usted no me conoce, dice que está a mi lado, pero no me conoce. ¿No ve que es su hermano?" Pues sí, claro, solamente el papá entiende el corazón del papá, el papá por su hijo y otra vez vuelve y otra vez, venga, mi hijo, venga y lo ayudo, venga. Déjeme. Bueno, váyase. Pero el padre dice que se asomaba todos los días a la puerta para ver cuándo se regresaba a su hijo. No, ese corazón del padre. Y cuando lo vio venir de lejos, no fue que venga aquí a los pies y me ruega. Yo he escuchado a teólogos diciendo que si una persona le falla a Dios, Dios no lo vuelve a mirar. Ay, su merced, usted no, pastor, nunca leíste la Biblia. Sí la leyó más de 1000 veces, pero no la entendió. No entendió el pacto nuevo, el pacto eterno, el pacto en la sangre, el poder, mire, el poder de llamar a Dios. No es que la iglesia cristiana ni siquiera ora la oración Padre Nuestro, ¿cómo la van a entender? ¿Cómo la van a entender si ni siquiera no oran la oración Padre Nuestro? Ay, ¿ustedes por qué oran Padre Nuestro? Su merced, es que ahí está. Ese es nuestro poder, esa es nuestra garantía, esa es nuestra fortaleza, que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y llamarlo ¿qué? ¿Usted cómo cree que yo comienzo mi oración cada madrugada? ¿Usted no ha visto a los hijos mañosos? Papito, su merced lindo. Ay, y el papá le dice, ¿qué me va a pedir? Papito, su merced sabe, yo. Imagínense, nosotros podemos venir todas las mañanas, antes que nada, decirle, Padre Nuestro. Y entonces él, que no miente y que no es hombre para que se arrepienta, inmediatamente tiene que acordarse del pacto establecido por medio de lo que él más ama, a su hijo, la sangre de su hijo. Y usted cree que entonces él me va a decir, no voy a cumplir mi pacto. Usted no me puede llamar así. Su merced no conoce a Dios. Mire, ese poder de poder llamarle a él ¿qué? ¿Se da cuenta? Porque a mí me pican los dedos para escribir un libro. Padre, el poder del Padre Nuestro. El poder del Padre Nuestro. ¿Usted necesita algo? ¿Cómo se acerca a él? Bueno, a ver, arreglemos que es que toca arreglar, ¿no? Ahí su merced, así no se arregla nada. No, usted se acerca y dice, Padre Nuestro. ¿Y sabe qué hacer? Ya. Porque está viendo la sangre de su hijo, la justicia de su hijo, el pacto que hizo. Por eso nos llama Jacob. ¿Usted cree que Jacob es un apelativo bueno? No, le dije qué significa Jacob. Ladrón, usurpador, el que toma por el calcañar. Sí, pero Dios le cambió el nombre, sí, por Israel, el que pelea con Dios. ¿No ve que es mejor estar delante de él como Jacob y no como Israel? En este momento, el pueblo de Israel está con ese nombre delante de Dios, como Israel. Ellos tendrán que volver a ser Jacob. Tendrán que volver a ser Jacob. No pueden pelear más con Dios. Sí, van a pelear hasta que el anticristo los quiebre, ¿no? Bueno. Salmo 40. Salmo 40. Ese es el salmo de la misericordia, ¿no? Estamos aprendiendo que Dios es misericordioso. Y este es el salmo donde escribe, la misericordia se resume en gracia y verdad. Dice, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza
y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. ¿Quieres, oh Jehová, librarme? Jehová, precúsate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuélvanse atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Salmo de la misericordia de Jehová. Él es ¿qué? Misericordioso. Él es misericordioso. Isaías capítulo 54. Regocíjate, oh estéril, y la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de la que tiene marido, que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Por esto me será como los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercarán a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo, dice el herrero, que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación en mí vendrá, dijo Jehová. No se vaya a confundir, ¿no? Este versículo no está hablando de los calzoncillos sucios del vecino. Ay, mira, no me molestes, porque toda arma forjada contra mí no prosperará. Ay, mira, tu esposo te está molestando, no te preocupes como mujer abandonada y triste. Ay, tú no has tenido hijos, no te preocupes que mayor son los hijos de la desolada. Ay, pastor, tu iglesia no crece, no te preocupes, extiende tus estacas.
Eso es manipular la palabra. Aquí me está hablando a quién. Si nosotros leemos inicialmente, leemos que hay una mujer que tiene hijos y hay otra que no tiene hijos. Y entonces Dios le dice a la de la mujer, a la que tiene hijos, a la mujer que tiene hijos y que tiene esposo, le dice, ¿sabe qué? No, usted no. Va a ser la que no tenía hijos. Usted sí. Y a usted la voy a recoger. Y a usted la voy a bendecir. Y no prosperarán las armas contra usted. ¿De quién está hablando? Para que él vea que no manipulo la palabra. Gálatas capítulo 4. Ay, es que está echando vainas. No, estoy hablando de la palabra. Gálatas capítulo 4, versículo 26 en adelante. Mas la Jerusalén de arriba, Gálatas 4, 26, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. ¿Más que dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, claro, uno tiene que leer, toda esa misericordia es ¿para quién? ¿Para quién es esa misericordia? Para la iglesia. Estamos aprendiendo, Dios es el Dios de misericordia. Y estamos aprendiendo, hay una guerra también. ¿Entre quiénes? Entre los hijos de la esclava y entre los hijos de la libre. Miremos entonces Génesis capítulo 25. No sé cuál prédica me gusta más, si Juan o esta de Rinda el culto. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac, yo cuando leo este versículo siempre me quedo como iniciado, ¿no? Porque estoy acostumbrado a leer en la Biblia las genealogías interminables. Pero es que aquí, como no ha pasado mucho tiempo, Dios le hizo la promesa ¿a quién? A Abraham. Y Abraham ha tenido un hijo hasta ahora. ¿Quién? Bueno, uno no. Vimos la vez pasada aquí entre los chismes del lavadero que había tenido, ¿cuántos hijos? 8 hijos, ¿no? Bueno. Pero el hijo que importa es ¿quién? Isaac. Pero resulta que ahora Isaac va a dejar embarazada a su mujer y va a tener la mujer ¿qué? 2 hijos. Pero la genealogía no tiene sino 2 generaciones. Bueno, 3 si contamos a Isaac. Pero miren un momento conmigo Mateo capítulo 1, versículo 1. Dice ahí en Mateo capítulo 1, versículo 1. Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Y Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob. Y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá a Tamar, a Fares, a Sara, Fares a Roma, Roma a Aram, Aram a Nibená, a Zona, Zona a Salmón, Salmón a Rahab, Rahab a Vos a Ruth, Ruth a Obed, Obed a Isaí, Isaí al rey David a Salomón, 14 generaciones. 14 generaciones. Y 14 generaciones. 42 generaciones. En que Dios está mostrando que Él cumple su palabra como indefectiblemente. Ay, su merced, conozca al Dios del pacto nuevo, del Padre nuestro, para que sepa que Él no lo va a dejar colgado de la brocha, para que sepa que Él va a estar con usted siempre, para que sepa cuál es la herencia bienaventurada de los santos hijos de Dios, para que sepa que usted no tiene que estar bajo una nube con rayos y con lluvia encima suyo por donde quiera que camine, sino que al contrario, si usted se encuentra con un desierto o con un valle de lágrimas, usted lo convierte en fuente de bendición. Pero tenemos que entenderlo. Imagínense en esa genealogía de Jesús, ¿sabe quién está? Una prostituta,
una moabita, Tamar la que se engañó al suegro para acostarse con él. No, ay no, que no estén ahí, chipe, sucios. Pues sépalo su merced, ninguno de los que están ahí es digno. Ninguno es digno. Porque Adán falló, Noé falló, Abraham falló, Jacob falló, David falló, Pedro falló, Pablo falló, Juan, ¿quién no falló? Jesús, el justo y el que justifica a los que son de la fe. Usted sabe la tristeza. Ayer no dormí, antier no dormí pensando en eso. Porque estaba hablando con una persona, estábamos hablando, esta es una persona muy religiosa, ama a Dios con todo su corazón, sirve a Dios, le ha entregado su vida, ora por la gente, ministra, ha dejado todo para seguirlo a Él, o sea, una persona piadosa. Y a mí se me ocurrió preguntarle y le dije, dígame una cosa, ¿usted entraría al cielo confiadamente? Y entonces me dijo, no, yo no soy digno, todavía me falta. Y yo sentí que se me quebrantó el corazón. Porque usted no sabe cuál es el lío de la religión. Ese es el engaño de la religión. Y entonces le dije, ¿cómo así? Usted dijo, no, yo todavía. Le dije, ay, usted no ha entendido que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Usted no entiende que el nuevo pacto es que nunca más se acordará de nuestros pecados. Usted no entiende que nosotros podemos acercarnos confiadamente a todo. Usted entiende que si usted está creyendo eso, quiere decir que usted está tomando por inmunda la sangre del pacto y que ese es el pecado imperdonable. Dice la Biblia que muchos que están buscando la puerta, la están buscando, no la hallan. Ay, qué triste. Porque los que no la están buscando, bueno, pues que se pierdan, no quieren. Pero uno que le esté buscando, y fuera eso que sea un malvado el que esté siendo piedra de tropiezo, ciego, guía de ciegos. Una persona buena que se pierda, ay, qué dolor. Una persona buena que ame a Dios, que no sepa el pacto nuevo que está establecido en su sangre. ¿No ve que ahí están para eso están en la genealogía del Señor? Para eso escogió a Jacob, con todo lo que significa Jacob. Después estaremos hablando más de él, ¿no? Hablaremos más mal de él. Mi lengua se desquita ahí con la Biblia. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padaram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió a Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Usted se imagina que una mamá, a la mamá cómo le duele que peleen los hijos, ¿no? ¡Ay, ustedes son hermanos! ¡No! ¿Se acuerdan siempre las mamás de Caín y Abel? ¿No saben de Caín y Abel? Pues mamá, por eso, es que ¿no ve que el malvado siempre va a perseguir al bueno? ¿Al bueno por qué? ¿Al bueno por qué? ¿Porque era bueno Abel? No, porque honraba a Dios. Y como el malvado no era capaz de honrar a Dios, entonces en lugar de arrepentirse, buscó al que honraba a Dios y ¿qué hizo? Lo mató. Claro, como él no es capaz de entregar su vida, le friega la vida al que es capaz de entregarla. No se preocupe, es la historia de la Biblia. Siempre ha sido así. Desde el vientre peleaban. ¿De qué está hablando? ¿De Israel y de la iglesia? Está hablando, sí, de Israel y de la iglesia, porque así lo va a decir la Biblia también. Pero ¿saben de quién está hablando también? Del pueblo musulmán y del pueblo judío. Ay, eso fue escrito por los sacerdotes mentirosos tiempo después del exilio. Ay, profesor, no conoces la Biblia, no conoces las profecías, no conoces nada, estás perdido aunque seas teólogo. Imagínense, esto está profetizado 3.600 años antes. Dice después,
Y fue a consultar a Jehová, y respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Usted sabe qué extensión tiene el territorio de Israel? 2 horas. 2 horas es de aquí a Melgar. Eso es el tamaño de la nación de Israel. ¿Usted sabe qué tamaño tienen las ligas árabes? Pues miren nomás la península de Arabia, Egipto, Siria, toda la región de Irán, Irak, Turquía, el Líbano. ¿Cuántas naciones son? ¿Y saben quién los pone a bailar? El menor, Israel. No puede. Año de 1967, guerra contra Israel. En un día destruyó todas las tropas de Egipto, de Arabia, de Asiria. Una nación así de chiquitita. Ay, Dios cumple su promesa. Y toda la tierra en este momento está pendiente a ver de cómo pestañea Israel, porque no es que los precios del petróleo dependen de ellos, del conflicto, de la guerra, de todo. Ay, es que manipularon la Biblia. No se preocupe que el argumento ya fue usado. No, es la palabra de Dios que se cumple indefectiblemente. Dice: cuando se cumplieron los días para dar a luz, aquí habían gemelos en su vientre, y salió primero el rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Ahí en el versículo 23 dice: el pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Y de quién está? Ahí tiene un versículo, para que no diga que yo manipulo. No, Romanos 9:12, vamos a Romanos 9:12. No, oiga, yo no escribí esta Biblia, ¿no? Ya la compré impresa. Ni con un neferito lo escribí ahí. Ahí estaba. ¿Sí puede ver el versículo ahí en su Biblia? ¿Qué número dice? ¿Romanos qué? Ay, no, a mí no me friegue la vida. Usted haga la obra. Haga la obra. Haga la obra. Romanos 9, versículo ¿qué? 12. Dice, leamos desde el versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac como nuestro padre, pues aún no había nacido ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino el que de Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice: a Faraón para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que todo mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Pero qué dirás? ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Dijeron, ¿no? Eso de vaso de barro es una falsa doctrina. Pues no ha leído la Biblia. Pero ojo, no se equivoque. Aquí no está hablando de la predestinación. No está diciendo que Dios eligió salvo, no salvo, salvo, porque muchos han torcido las Escrituras diciendo que esto es de esa. No, aquí está hablando de quién. Del pueblo de Israel que escogió para que fuera su vaso de ira, para que el Mesías viniera por medio de ellos. Pero no ve que después extendió la bendición ¿a quién? A todos los gentiles. De modo que hasta el nacimiento del Mesías hay una elección. ¿En quién? En Israel, en Abraham, en Jacob, en David, en Salomón, en José, esposo de María, de la cual nació el Cristo. Pero la misma elección, no es otra elección, la misma elección dice que ahora en Jesús, ¿qué? ¿Quiénes? Todos los que creen son predestinados para ser
adoptados hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. Leerá usted en la casa Efesios capítulo 1. ¿Sí entiende esa elección? Sí, en ambos casos es elección, claro que sí. Sí, en ambos casos es predestinación, claro que sí. Pero en la predestinación del primer pacto dijo Abraham, Isaac, Esaú, Jacob, Judá, Isaí, David, Salomón, hasta José, esposo de María, de la cual nació el Cristo. Pero ahora, después de Cristo, la elección es que todo el que venga y beba, compre sin dinero y coma sin tener que pagar. Porque nunca más me acordaré de sus pecados y escribiré mis leyes en mis corazones. Y ellos serán para mí mis hijos y yo seré para ellos su padre. Ese es el evangelio de la salvación. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros somos ese Jacob, Señor. Nosotros somos los que venimos delante de ti. Tú nos escogiste, nos elegiste en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tú destinaste, Señor, al pueblo de Israel también, para que fuera la burra en el cual venía montado el Mesías. Y que en su momento también fueran vasos de ira, y también nosotros fuéramos vasos de gracia. Pero por eso no podemos despreciar a Israel, porque no podemos despreciar las ramas desgajadas, nosotros que hemos sido injertados en la vid, que no es Israel, que eres tú eres la vid. Y que después, Señor, cuando el tiempo de los gentiles se haya cumplido, todo Israel se volverá a ti. Bendito sea tu nombre, Jesús, y tu pacto, tu promesa eterna. Y ayúdanos a entender cuando nosotros oramos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tú eres el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús.